Pues bien, hermanos, el domingo pasado hice una introducción general sobre el estudio bíblico y hoy os voy a compartir una introducción al libro de los Hechos para luego ya entrar de lleno como tal. Y para ello vamos a leer los primeros versículos que son considerados como el prólogo. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: Estimado Teófilo, en mi primer escrito me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, hasta el día en que fue llevado arriba al cielo, después de haber dado instrucción por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de su padecimiento, Jesús también se presentó a los apóstoles con muchas pruebas indudables de estar vivo. Se les apareció durante 40 días y les hablaba acerca del reino de Dios. Estando juntos, les dio esta orden a todos ellos: No salgáis de Jerusalén, esperad la promesa del Padre, de la que os hablé. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Algunos comentaristas, hermanos, consideran que Lucas fue el que escribió su evangelio mientras se hallaba en Cesarea durante el encarcelamiento de Pablo. Esto se encuentra en el capítulo 24 de Hechos y lo veremos con detalle cuando lleguemos al capítulo 24 de Hechos. Y que por tanto Lucas escribió su evangelio alrededor del año 58. Y por tanto el libro de los Hechos fue escrito probablemente alrededor del año 63, ya que termina con Pablo durante su encarcelamiento de 2 años en Roma, tal y como vemos al final del capítulo 28. Durante ese proceso, seguramente Lucas, para compilar estos 2 tomos, estos 2 tratados, realizó un trabajo de investigación. Es decir, Lucas, el autor de este libro de los Hechos y de su evangelio, entrevistó a muchas personas, viajó, se empapó de la cultura y tradición judía, pues él, tenedlo en cuenta, era gentil. Lucas, el autor de este libro, no era judío, sino que era gentil, y seguramente pues visitaría varios lugares emblemáticos y a personas importantes que luego él mismo destacaría en sus relatos. La tradición considera que Lucas es el autor de ambos tomos y gracias a ello tenemos el único relato de la Iglesia de Cristo. Pues como sabéis, sobre la vida de Jesús tenemos 4 relatos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero de los comienzos de la Iglesia, lo que comúnmente o tradicionalmente se dice la Iglesia primitiva, solo tenemos un relato, escrito por este autor, por Lucas, lo cual hace mucho más necesario e importante el estudio de este libro. Se considera también que el autor de este libro fue Lucas debido a diversos pasajes donde él mismo, en su libro, narrando acerca de cómo los apóstoles pues iban realizando lo que el Señor les guiaba, lo que el Señor les mostraba. En algún momento vemos, concretamente en el capítulo 16, cuando se llega a Troas, que de repente el autor de este libro habla en primera persona, y conforme avanzamos en el libro veremos más casos así. Sabemos también que Lucas, el escritor de este tratado, fue compañero de viajes del apóstol Pablo a partir de su segundo viaje misionero. Y que además, según Colosenses capítulo 4, versículo 14, el autor de este libro era nada más y nada menos que médico, lo cual también va a ser muy interesante de tener en cuenta, sobre todo a la hora de analizar los milagros y las señales que aparecerán en este libro. Además, saber que el autor de este libro era médico nos muestra por qué este libro, en su idioma original, en griego koiné, contiene un estilo muy elegante, con palabras un tanto complejas de traducir, debido a que Lucas sería un hombre culto y formado. Y saber este dato nos permitirá detenernos, como digo, pues con más detalle en aquellos textos donde se hablen de sanidades. Ahora bien, hermanos, ¿por qué escribió Lucas este libro junto con su evangelio? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles eran sus intenciones? Probablemente Lucas lo hizo porque deseaba ordenar los hechos acontecidos recientemente, y por ello Lucas, el médico,
se convirtió en un historiador cristiano. Pero otros teólogos y comentaristas piensan que Lucas escribió este tratado, junto con el de su Evangelio, con el fin de ser también una persona diplomática y presentar la fe cristiana a las autoridades. Y también con un propósito de teólogo evangelista. La razón de esto es que Lucas, a lo largo de sus dos tratados, no se limita meramente a compartir datos históricos. Y os digo esto porque a veces abordamos estos dos tratados simplemente considerando que Lucas era un historiador o intentaba ser un historiador. Sin embargo, vemos que Lucas no se limitaba a compartir datos históricos. De hecho, la historia que él plasma en sus dos tratados es una historia muy selectiva y por tanto no del todo completa. Así que seguramente Lucas también tendría otras intenciones como son las diplomáticas y también razones teológicas. Yo os comparto tal cosa, lo de Lucas como diplomático, porque veremos conforme abordemos el libro que el autor le preocupaba la relación entre la Iglesia, entre los creyentes y las autoridades romanas. Y quería demostrar que los cristianos no tenían problemas con la autoridad civil romana. En todo caso, tenían problemas con las autoridades judías. Quién sabe también si el excelentísimo Teófilo, a quien Lucas se dirige tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos, aparte de ser cristiano, fuese también un político, un diplomático, alguna autoridad romana convertida al Señor y que además podría mediar en un futuro en algún conflicto con la autoridad. Ahora bien, debemos tener también en cuenta el peso teológico y evangelístico de ambos tomos, Lucas y Hechos, y que el tema central de Lucas, tanto en Lucas como en Hechos, es la salvación. El tema central del libro de los Hechos es la salvación y en cómo ha sido preparada y aplicada por Dios, cómo ha sido concedida por Cristo y además ofrecida a todos los pueblos por medio de su Santo Espíritu. Es decir, son también contenidos, textos bastante trinitarios. Otro dato que os comparto en esta introducción que os estoy exponiendo es que se considera que en la antigüedad, cuando un autor escribía dos obras, dos tomos, dos libros, el prefacio del primer tomo también servía para el siguiente. Así que el prefacio del Evangelio según Lucas es también el prefacio del libro de los Hechos. Así que debemos leerlo para empezar a estudiar el libro de los Hechos. Dice así el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Parece que se ha saltado la... Bueno, lo tendréis en vuestras Biblias. Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Escribe Lucas: muchos son los que han intentado escribir una historia ordenada de los hechos que ciertamente han acaecido entre nosotros, tal como nos lo transmitieron quienes desde el principio los vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. De igual modo, escribe Lucas: excelentísimo Teófilo, a mí también me ha parecido conveniente, después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, escribírtelos por orden, para que puedas reconocer la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Pues hasta aquí este prefacio del Evangelio según Lucas, que como digo también sería el prefacio del libro de los Hechos. En estos versículos, hermanos, vemos que el autor del Evangelio y de Hechos hace referencia al Antiguo Testamento, pues menciona hechos cumplidos o acaecidos y por tanto primeramente prometidos y profetizados atrás en la historia. También aquí podemos percibir que Lucas hace de algún modo referencia a los demás evangelistas, porque Lucas fue escrito después del Evangelio según Marcos y después del Evangelio según Mateo. De hecho, en nuestras Biblias suele aparecer primero Mateo y luego Marcos, pero se considera, según la tradición, que Marcos fue escrito antes que Mateo y Juan después de Lucas, y por eso no podemos decir que en este prefacio Lucas esté haciendo referencia a Juan, por cuanto el Evangelio según Juan todavía no se había escrito. Y además, hasta podríamos considerar que el autor de estas dos obras
estaba haciendo referencia a un documento que se conoce como el documento Q, que no sé si a alguno de vosotros os suena, que son, o mejor dicho, que contiene este documento todos los textos comunes entre los evangelios sinópticos. Es decir, no sé si vosotros habéis usado alguna vez libros de los evangelios en armonía, o si habéis leído el evangelio de Mateo, o de Lucas, o de Marcos y Mateo a la vez, os habréis dado cuenta que al leer los diferentes evangelios hay varios momentos, hay varios textos donde son prácticamente iguales. Entonces, en teología existe una teoría de que existía un documento previo en el cual se basaron tanto Marcos como Mateo como Lucas, y ese documento se conoce como el documento Q. A esta teoría también le ayudó bastante para proponerla, para defenderla, los hallazgos que se realizaron en el siglo XX cerca del Mar Muerto sobre unos rollos que se conocen como los rollos del Qumran, o los documentos o manuscritos del Qumran. Y quizá también, quién sabe, si Lucas tuvo en cuenta y luego descartó otros escritos acerca de Jesús, de autores que no eran fiables, pero que en su tiempo se estarían quizá publicando y que hoy en día son documentos apócrifos. De hecho, es muy interesante considerar no solamente todos los evangelios apócrifos que hay, sino todos los libros o documentos que empiezan como Hechos del apóstol Pedro, Hechos del apóstol Pablo, que como digo, son documentos apócrifos, pero que probablemente en los tiempos de Lucas existirían varios de ellos, otros quizás serían publicados y escritos posteriormente, pero eso también hay que tenerlo en cuenta, que quizá Lucas, en ese trabajo de investigación con el fin de compilar y ordenar toda la información que en aquel momento existía, pues habría considerado también estos manuscritos, obviamente para descartarlos después. Por otro lado, hermanos, a la hora de estudiar los dos tomos de Lucas, que en esta ocasión vamos a ir directamente al segundo, a Hechos, pero que de vez en cuando haremos referencia al primero, a Lucas, debemos de tener en cuenta que Lucas no fue testigo ocular de los hechos de Jesús, pero sí fue testigo de varios hechos realizados por su compañero Pablo, y es por eso que en el libro de los Hechos encontramos bastantes detalles interesantes, porque ya no eran producto de una investigación juiciosa de Lucas, sino que era además su propia experiencia viajando junto con Pablo y acompañándole incluso en medio de sus encarcelamientos, ¿vale? Por eso además vemos grandes detalles al respecto. Tened en cuenta también, hermanos, el destinatario de estos tomos. Aquí si vamos a esta imagen, a la izquierda pues es una imagen que intenta representar a Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, y a la derecha el seguramente político o diplomático excelentísimo Teófilo, que es quien recibiría el Evangelio y luego el libro de los Hechos. Pues bien, hermanos, Lucas, como gentil, escribió a gentiles a través de un protector gentil llamado Teófilo, para mostrar que el Evangelio de Cristo también era para los gentiles. Algunos piensan que Lucas lo hizo así solo para encubrir su escrito, y que la persona llamada Teófilo, la cual menciona en ambos tomos, era solo una invención. Pero yo personalmente descarto ese planteamiento, ya que observo en el prefacio de Lucas, en los primeros versículos del Evangelio según Lucas, su intención no solamente de compartir estos hechos de Jesús y de los apóstoles, sino también de discipular y fortalecer la fe de este hombre llamado Teófilo, y también guiarle en las doctrinas que había recibido de Dios y de otros siervos contemporáneos. Es decir, observo un fuerte deseo de mostrarle a Teófilo todo lo que el Señor había hecho por medio de su Hijo amado y sus seguidores. Y claro está, dejando también 2 tomos que posteriormente serían de bendición para más hermanos, o quizá incluso para la comunidad cristiana donde se congregaría este tal Teófilo. Y por supuesto ya por extensión, pues para nosotros, ¿verdad? Qué bueno que contemos no solamente con el Evangelio según Lucas,
sino también con el libro de los Hechos. En cuanto al contenido del libro, hay muchas formas en las que podemos abordarlo. Y los bosquejos que se realizan en diferentes comentarios y análisis del libro de los Hechos son muy interesantes y exhaustivos, la mayoría de ellos. Pero quizá una forma interesante de abordar todo lo que aparece en este texto es viéndolo desde un punto de vista geográfico, cómo el cristianismo fue progresando en el mundo. Es decir, el libro de los Hechos muestra los progresos de la fe, del Evangelio, de los hijos de Dios, partiendo de Jerusalén a toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en base a este sistema se podría dividir el libro en 3 partes. El bloque 1, Hechos del capítulo 1, versículo 1, hasta Hechos capítulo 6, versículo 7, el testimonio en Jerusalén y Judea. Bloque 2, Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 9, versículo 31, el testimonio en Judea y Samaria. Y bloque 3, el testimonio hasta lo último de la tierra, Hechos 9, versículo 32, hasta el final. Otros consideran el libro de los Hechos y lo analizan y lo sistematizan bajo el protagonismo que se da primero a Pedro y un poco a Juan y Jacobo, pero principalmente a Pedro, y luego el protagonismo que se da al apóstol Pablo. Pero prefiero pensar en varios siervos de Dios obrando para el reino del Señor y siendo guiados por el Espíritu Santo, y no meramente en 2 personajes que claramente destacan en el libro, el apóstol Pedro y luego el apóstol Pablo, pero que también hay otros siervos de Dios, y sobre todo, detrás de cada uno de ellos entendemos que está el Espíritu Santo. Es más, a la hora de pensar en los protagonistas del libro de los Hechos, debemos considerar que aparte de los diferentes instrumentos humanos que participaban en este libro, hay otras 2 personas que obran claramente, y por supuesto también una tercera. Pero no se le hace referencia, o al menos no tanta como a Pedro y Pablo. Por un lado, Cristo en el cielo, y por otro lado, el Espíritu Santo en la tierra, en los suyos. Y por supuesto, detrás de todo esto también hay otro gran protagonista que es el Padre, pues Dios es uno solo y a su vez 3 personas. Ya reflexionaremos más en la doctrina de la Trinidad conforme profundicemos en este tratado, pero os lo menciono para que lo tengáis claro desde ya, y que sepáis que tendré un enfoque cristocéntrico en cada capítulo que aborde. Es más, la lectura que hago de este libro de los Hechos es que el Señor continúa obrando por medio del Espíritu Santo, realizando su ministerio. Solo que a partir de ahora, y hasta hoy, y hasta que Él vuelva, el Señor sigue obrando desde el cielo. Así que si en el primer tratado, Lucas, el autor, abordó todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, en este segundo tratado, en Hechos, el autor mostrará lo que el Señor continuó haciendo y enseñando por medio de su cuerpo, es decir, la Iglesia, la cual toma forma en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, al recibir el Espíritu Santo de Dios, y esto lo veremos con más detalle cuando lleguemos al capítulo 2. Por todo esto, hermanos, entiendo que el nombre Hechos de los Apóstoles no sería tan acertado. Y además me atrevo a decir esto porque en el códice hallado en su momento solamente ponía Hechos. Es decir, aunque en nuestras Biblias pone en la mayoría de ellos Hechos de los Apóstoles, eso es un título que se ha puesto después. Por eso, el nombre Hechos de los Apóstoles creo que no sería demasiado acertado a la hora de titular este libro. Y tampoco sería Hechos del Espíritu Santo, porque aquí no solamente se habla de la obra del Espíritu Santo. Quizá algunos podrían decir Hechos de los Apóstoles guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿sabéis qué sucede? Que yo creo que muchos de nosotros no tenemos tan interiorizado que ya no soy yo, sino que ahora es Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Gálatas 2, versículo 20. Y por eso quizá sería positivo titular este libro Hechos del Espíritu de Cristo en los apóstoles, en sus siervos, en sus hijos. Y por tanto, el libro de los Hechos sigue escribiéndose en nuestras vidas, porque el Espíritu del Señor
sigue obrando en su iglesia y lo seguirá haciendo hasta que Él vuelva. Por eso es que me parece muy interesante titular así este libro. Y además me atrevo a hacerlo porque, como digo, no estoy diciendo que el título que comúnmente esté en las Biblias esté mal, sino que este es más preciso y además en el códice solamente ponía hechos a secas. Así que es eso, hermanos, es muy importante que tengamos interiorizado que el Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros no debemos de opinar por lo que a nosotros nos parezca, sino que debemos de pedir a Dios que nos diga cuál es su consejo, cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere para nosotros y para la iglesia. Pero claro, en la práctica no siempre vivimos así, no siempre buscamos su voluntad, a veces hacemos lo que más nos parece cómodo y fácil, ¿verdad? Y nos cuesta cambiar. Pero ya os digo que el enfoque debe ser Cristo, hermanos, no nosotros. Y por eso me parece más acertado titularlo así. Porque de esa manera no nos quedamos con un enfoque espiritual. Si dijésemos hechos del Espíritu Santo o hechos del Espíritu de Cristo, nos quedaríamos con un enfoque espiritual. Y si decimos solamente hechos de los apóstoles, nos quedaríamos con un enfoque humano. Y aquí entendemos que la iglesia somos nosotros y que a la vez pertenecemos a Dios y que Cristo está en nosotros. Y llegando al final de esta introducción al libro de los Hechos, quisiera enfatizar en lo siguiente, hermanos. No caigamos en el error de ensalzar, exagerar, romantizar la iglesia en sus inicios. Y tampoco pensemos que debamos imitarla con completa exactitud. Y entendedme bien esto. Os lo digo porque varias narraciones y experiencias carismáticas, colectivas, también personales, que se narran en el libro de los Hechos acerca de la iglesia primitiva, no son en absoluto normativas para nosotros. Y por ello no se deben imitar ni tampoco evitar o ignorar. Y claro, esto que os lo digo ya no solamente considerando el libro a modo de introducción, sino considerando que estamos en el siglo XXI, que hay un montón de comentarios, estudios y teólogos que han opinado y han estudiado y han escrito bastantes cosas acerca de él, y que además cada uno de nosotros, más aún teniendo en cuenta que la iglesia hoy es muy diversa, hay muchas nacionalidades aquí representadas, y cada uno de vosotros vendréis quizá de un contexto más carismático o de un contexto más conservador, un contexto quizá más liberal, no lo sé. Pero lo importante aquí es que juntos, guiados por el Espíritu del Señor, tengamos un mismo sentir e interpretemos una misma cosa. No imponiendo unos la opinión a otros, ni siquiera yo a vosotros, sino que juntos podamos preguntar, debatir, reflexionar y aprender qué es lo que el Señor muestra en su palabra, concretamente en el libro de los Hechos, y qué es lo que quiere que apliquemos sabiamente al hoy. Y ya no solamente hablo por asuntos relacionados con conversiones masivas, hablar en lenguas y ciertas cosas que aparecen en el libro de los Hechos, sino incluso por asuntos, no sé si decir también, administrativos, como que, por ejemplo, todos pusieron las cosas en común. ¿Os imagináis que hoy hiciésemos eso con exactitud? No que, inspirados por ello, busquemos poner las cosas en común y ayudar los unos a los otros, que si a algún hermano le falta, pues ayudarle. Eso está bien. Pero que tomemos como normativo el libro de los Hechos y lo apliquemos con exactitud, eso sería un gran problema hoy en día. De hecho, hay iglesias que sí lo hacen y lo imponen y te dicen, está escrito. Y ya sabéis lo que son esas iglesias, sectas. Porque al final esos pastores o supuestos pastores te dicen, sí, tú da todo tu dinero y luego lo repartiremos. Y no, se lo quedan ellos. Por eso os digo que es muy interesante abordar el libro de los Hechos, no evitar estos textos, porque lógicamente los que quizá habéis tenido malas experiencias en iglesias carismáticas, quizá de algún modo no os veis invitados a leer textos donde se ven experiencias carismáticas. Y los que venís huyendo de contextos conservadores, quizá no os gusta aquellos textos donde se os invita a estudiar, a meditar, a cantar himnos, etc. Pues eso tenemos que trabajarlo.
Porque no es tanto tu opinión o tu experiencia, que por supuesto la recibimos y la escuchamos, sino qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pues bien, quería dejar también claro este detalle, y cómo no, que en medio de todo esto, el Espíritu de Dios no solamente está muy presente en este libro, sino que está presente ahora. Porque no solamente ha inspirado su palabra y la ha salvaguardado durante siglos, sino que además, cuando nosotros como comunidad y cada uno de forma personal en su casa o donde sea, se acerca a la palabra y la lee y la medita, el Espíritu Santo en ese momento también está obrando. Es decir, no ignoréis que la obra del Espíritu Santo sigue actuando, se sigue dando, y que el Espíritu Santo no solamente inspiró la palabra y dijo a la iglesia, ahí os apañáis. Yo ya inspiré este libro, vosotros a interpretarla. No. El Espíritu Santo inspiró su palabra, y su palabra es buena y perfecta, pero también se ocupa de guiarnos e iluminarnos para que la entendamos correctamente. El problema es cuando nos resistimos a la iluminación del Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo en nosotros y empezamos a decir del texto lo que el texto no dice. Por eso nos debemos de someter delante del Señor. ¿Vale? Fin de la introducción. ¿Preguntas?